de Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl de Zamblón. Buenos días, otra edición de nuestro programa, aquí nuestro gigante de la semana. Bueno, y se han cerrado finalmente las inscripciones, todavía no los candidatos, pero sí las inscripciones para las elecciones que, por supuesto, ustedes saben, vamos a tener las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en nuestro país en agosto próximo. Y, por supuesto, Cristina Fernández ha sorprendido nuevamente con una movida de esas que solo se le ocurre a los distintos. Cuando todo parecía girar en torno a si iba o no a una interna con Florencio Randazzo, su ex ministro de Transporte, apoyado por el macrismo, destinado a dividir al peronismo. Bueno, se fue del peronismo junto con todos los peronistas, con una cantidad importante de partidos que la apoyaron y que por supuesto le dan el plafón y le dan justamente el peso, la densidad que por supuesto el resto no tiene. Entre otras cosas, nuevo encuentro, el partido Frente Grande, Compromiso Federal de los Rodríguez A, decíamos también el partido Colina, es decir, lo más importante, Forja, los Radicales Unidos, Radicales Populares. En realidad se fue todo el campo nacional y popular a crear este Frente de Unidad Ciudadana que tiene una particularidad y que nosotros celebramos. Se volvió a hacer un documento. Ustedes, los jóvenes quizás que nos escuchen, pero los que ya peinamos canas, recordamos que en el año 1983 los partidos tenían una plataforma. Luego, fruto del pragmatismo, las negociaciones y el veo cómo hacemos, fue derivando en que no había plataforma, solamente caras, risas, dientes, más candidatos de dentrífico que de política. Pero el Frente Unidad Ciudadana ha emitido un documento que es una plataforma. Esto le da densidad a la política, revitaliza y devuelve la dignidad a la política. A esto es lo que apuntamos. Por eso la importancia de lo que nosotros estamos marcando aquí, el hecho de que Cristina Fernández ahora se fue a el Frente de Unidad Ciudadana, que va a inscribir sus candidatos la semana que viene, cuando venzan los plazos legales. Florencio Randazzo, que estaba destinado a sacar una minoría, colgar sus candidatos en la lista que seguramente iba a arrastrar Cristina, y por supuesto de esta manera diluía la fidelidad a un proyecto nacional y popular de los que integraban la bancada del Frente para la Victoria, Partido Justicialista. De esta manera Randazzo quedó solo, que deberá disputar ahora una interna con Mario Iggi. Si bien Randazzo detrás tiene al poderoso Movimiento Evita, porque no por nada Clarín demoniza a la Cámpora, pero quien tiene el mayor despliegue territorial es el Movimiento Evita, que es el que apoya a Randazzo, y que Movimiento Evita también con Juan Manuel Abal Medina, por ejemplo, en la Cámara de Senadores y en muchas legislaciones provinciales, justamente también la legislación de la provincia, la Cámara de Diputados provincial, bueno, han apoyado mucho a María Vidal con esto de la gobernabilidad. Recordemos que fue uno de los movimientos sociales que se sentaron con Carolina Stanley en diciembre y le garantizaron una Navidad tranquila a Macri.
Bueno, estos negociadores posibilistas, que en realidad negocian miles de contratos que siguen manteniendo, aún con el macrismo en el gobierno, van a tener que ser los que van a tener que sostener a Florencio Randazzo ahora. Si bien el Evita es el movimiento más grande que tiene el peronismo, no le alcanza solo para cubrir con fiscales toda la provincia de Buenos Aires. Y de todas maneras, acá viene otro problema: los intendentes. De los 55 intendentes que tiene el peronismo bonaerense, 50 apoyaron a Cristina. Quieren que Cristina los ayude a la renovación de los consejos deliberantes, que recordemos, 2 años atrás perdieron en gran parte ante el aluvión que representó María Vidal, la actual gobernadora, y ahora quieren recuperar poder en esos consejos deliberantes, y para eso Cristina va a ser el motor, el tractorcito. Randazzo no lo represente, por eso reiteramos, 50 de los 55 intendentes apoyaron en el Instituto Patria a Cristina Fernández en el lanzamiento del Frente de Unidad Ciudadana. Tampoco le quedan 5 a Randazzo, cuidado, porque uno de los 5 que no apoyaron es Mario Viggi, el intendente de José Cepaz. Quedan 4 y queda una semana para cerrar listas, ¿no? Se extrañe que muchos de esos cuatro, la mitad de esos 4, golpeen las puertas del Instituto Patria para decir: señores, queremos ir con ustedes. Es decir, magistral la maniobra de Cristina Fernández, que de esta forma recupera. Hay una realidad, es una dirigente política que está por encima del resto, es distinta, tiene eso que no tienen inclusive los que están en el Poder Ejecutivo Nacional. Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires, el PRO, mejor dicho, el macrismo va dividido. Por un lado va Lustó con los radicales y los socialistas, y por el otro lado va el PRO con Lisa Carrió, es decir, el ARI. Así que, digamos así, la derecha también va dividida en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, el justicialismo porteño unió a 7 partidos internos o líneas internas. En realidad, algunos movimientos internos, antes eran las agrupaciones, ahora sacan la legalización con la cuestión de los avales para convertirse en partidos. Y decíamos entonces, esos 7 partidos van a competir en las PASO dentro del justicialismo porteño de cara a la unidad en octubre. En muchas provincias se han fraccionado el propio macrismo. Por ejemplo, en Santa Fe, una parte del radicalismo va con Macri y la otra parte va con el socialismo, mientras que el peronismo va a debatir su propia interna entre Agustín Rossi y Perotti. Por otra parte, digamos que a nivel nacional el aire de Cristina ha revolucionado la política. Seguramente el kirchnerismo, de la mano de los hermanos Rodríguez A, ganará las PASO, por ejemplo, en San Luis y muy probablemente en alguna otra provincia del norte. Incluso Urtubey, que tiene garantizado un poco la interna, al ser el gobernador maneja los recursos, se ha creado un importante bloque opositor dentro de Salta, ya que este gobernador derechista y promacrista, más allá de que lleve el sello del justicialismo, bueno, obviamente se ha desacreditado. Importante todo lo que viene, todo lo que empieza la semana que viene. Se inscriben los candidatos y está echado. Pero ya el gobierno empezó a mover las fichas, quieren detener a Cristina como sea. Por eso el fiscal macrista Guillermo Marijuán quiere tomarle indagatoria a Cristina Fernández en forma inmediata por la causa que involucra a Lázaro Báez, sin ningún tipo de basamento jurídico, y un poco para tapar el escándalo que está ocurriendo con el quite de pensiones, una barbaridad que muestra la insensibilidad de este gobierno. Bueno, allí va Marijuán tratando de detener a Cristina, que se convierte, ojo, en un aluvión. Así que la política no va a ser igual después de agosto y mucho menos después de octubre, que es donde el gobierno viene con el peor de los ajustes que hayamos visto, el más violento e insensible de los ajustes, pero atención que una Cristina ganadora contundentemente en la provincia de Buenos Aires también, señores, va a acelerar los tiempos de los últimos 2 años. Radio Mundo presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau.
Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. siccus.org.ar. A los 92 años falleció Ernestina Herrera de Noble, digamos así, una de las personas emblema de la colaboración entre el periodismo canalla y la dictadura militar de Videla en adelante. Concretamente, una mujer que accedió al poder tras quedar viuda de Roberto Noble. Esta era Ernestina, una ex secretaria y su última esposa, con una gran diferencia de edad. Algunos temas que incluso Majul, en algunos de sus libros, hoy un periodista aliado, determinó y contó que hubo un cambio extraño ahí de la sucesión la misma noche que lo estaban velando a Roberto Noble. Tras esto, junto al contador Héctor Mañeto, Ernestina Herrera de Noble comenzó a crear un emporio que se alió en primer momento con la dictadura militar. Echaron a los desarrollistas que aún quedaban en el diario y de esa forma, obviamente, la dictadura, a cambio de la protección mediática, les regaló papel prensa que previamente se lo habían robado a la familia Graiber Papaleo. Incluso Graiber murió en extrañas circunstancias y Lidia Papaleo fue presionada y detenida, desaparecida. En connivencia con la dictadura, teniendo y disponiendo del papel, insumo básico para toda la prensa, bueno, Ernestina Herrera de Noble generó un imperio que se consolidó con la llegada de Carlos Menem. Carlos Menem les dio una cantidad impresionante de licencias de radio y televisión, inclusive el emblemático Canal 13. Desde allí empezó a construir un poder que durante 4 o 5 años estuvo resistiendo a la aplicación de la ley de servicio de medios de comunicación audiovisual, la ley más debatida durante la democracia. Y obviamente el gobierno de Mauricio Macri, que es otro de los que ha sostenido este emporio mediático, se ha convertido en quien ha sacado la ley y de esta manera, por supuesto, tiene esta importante posibilidad, ese grupo, de ser cada vez más poderoso porque dispone de todo. Negocios en internet, en contenidos y conectividad de escuelas públicas, creación de los manuales oficiales, distribución de correspondencia, la disponibilidad del papel, 385 licencias de radio y televisión, el control de todos los diarios principales del país. El diario principal de cada provincia le pertenece a Clarín. Ese emporio mediático mafioso que ha llevado adelante el grupo Clarín, donde Ernestina Herrera de Noble era la novia. La novia, dije, no, la dueña, quise decir. Por otro lado, digamos así, que los 2 hijos que Ernestina Herrera le puso el apellido Noble fueron adoptados tras el fallecimiento de su cónyuge que tenía ese apellido, pero esa no es la única irregularidad, sino que los 2 chicos presuntamente serían hijos de madres detenidas desaparecidas. La connivencia entre el poder y la mafia judicial con el poder mediático ha hecho que la causa fuera entorpecida y no se aclarara en definitiva el origen de esos 2 jóvenes. Quien sí era claramente hija y heredera de Roberto Noble, nos referimos a Guadalupe Noble, fue desplazada por turbias maniobras y un arreglo económico, por supuesto, bastante poco favorable, y fue corrida del medio que había fundado su padre. A los 92 años, reiteramos, Ernestina Herrera de Noble ha fallecido. Hoy confirmaron la muerte, en realidad esto se suponía desde hace meses. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundos.
El régimen de Mauricio Macri dio de baja otras 85.000 pensiones. De esta manera se completan 170.000 en un año y medio de gestión. El gobierno macrista de esta forma sigue achicando el gasto donde no hay que hacerlo. Nos referimos a los que están más desguarnecidos socialmente. En el camino iniciado en el año 2016, donde a los jubilados se les van quitando paulatinamente el subsidio a los remedios básicos por parte del PAMI, el abandono de la salud y la educación pública en general, ahora el Ministerio de la Multimillonaria, Carolina Stanley, deja sin apoyo del Estado a poco menos que 200.000 familias. Desde diciembre de 2015, cuando comenzó el régimen macrista, no se otorgó ningún subsidio y se han eliminado 85.000 subsidios en todo 2016 y una cifra similar, otros 85.000, solo en los primeros 5 meses del año corriente. Hay que prepararnos porque en realidad el gran ajuste llegaría después de octubre, después de las elecciones de este año, donde, entre otras cosas, se duplicaría la cantidad de personas que perderían el subsidio de apenas 4.500 pesos, pero cuando uno le está necesitado, esos 4.500 pesos son muy importantes, sobre todo para personas que tienen gastos terapéuticos considerables, y terapéuticos y operativos considerables. El gobierno, si alguien de la familia tenía trabajo en blanco, sin importar cuánto ganaba, ya les quitó automáticamente el subsidio. El gobierno macrista no dio explicaciones para el caso, lo cual muestra la insensibilidad en la que se mueve la Casa Rosada. Solo la protección mediática hace que esto no derive en un escándalo mayor. La provincia de Buenos Aires sigue paralizada. María Eugenia Vidal no quiere escuchar, no llama a paritaria, se burla en realidad de los trabajadores de la educación y de la salud. Ante la irracional tosudez de la gobernadora de la provincia, el mayor distrito del país, otro paro sin salud ni educación. Llegando a mitad de año, aún no dio aumento a los trabajadores, negándose a concretar una paritaria digna. El Frente Educativo Bonaerense y la SICOP, que agrupa a los trabajadores de la salud, marcharon juntos hacia el Congreso de la Nación reclamando paritarias nacionales y, por supuesto, luego se desplazaron hacia la Casa de la Provincia, ubicada en la capital federal. La adhesión de los paros llegó en ambos casos, en salud y en educación, al 75%. Hay un 25% que no adhirió, pero cabe acotar, y esto es importante, que se les ha descontado a muchos docentes entre 7 y 9 mil pesos de sus salarios por haber adherido a medidas de fuerza, es decir, los paros, algo que está legalmente amparado en la Constitución Nacional. En algunos casos, estos descuentos son equivalentes al 90% del salario. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los trabajadores y al mismo tiempo un dirigente del gremio de educación de la CETERA, manifestó que hubo gente que cobró 500 pesos, nada más. Realmente una burla lo que está haciendo, una burla y una agresión la que lleva realizada entonces María Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y seguimos en la provincia de Buenos Aires, concretamente en Castelar. Otro sospechoso y reiterado incidente delincuencial que involucra a Margarita Stolbizer. La candidata derechista aliada al gobierno nacional de Mauricio Macri, que en su oportunidad abandonó durante 20 días su banca en la Cámara de Diputados para ir a ver el Campeonato Olímpico de Básquet en Río, ahora sufrió otro aparente asalto a su vivienda particular. Curiosamente, nunca sufre consecuencias, esto es la tercera vez que ocurre, siempre todo termina bien y coincide cronométricamente con cada elección. 2013, 2015 y 2017 fueron los años en los que dice haber sido víctima de la delincuencia. Su estrecha colaboración con los servicios de inteligencia hace suponer que son operaciones de prensa y, por supuesto, le dan algunas presencias mediáticas. En esta ocasión le llevaron los 2 coches de alta gama que dispone en su casa de Castelar, donde habría estado con su marido durmiendo cuando irrumpieron secuestradores express que se habrían llevado las cosas al voleo, palabras textuales de la diputada. Ninguno, digamos esto afortunadamente, de la familia sufrió lesiones, más allá de lo que probablemente haya sido un mal momento. El hijo de Stolbizer se movía en una camioneta Tiguan que vale 722.000 pesos.
donde dice haber sido interceptado por 5 delincuentes que lo llevaron a su casa. De la vivienda se llevaron una cantidad considerable de dinero. La pregunta es por qué lo guardaron en su casa y no en un banco. 2 vehículos de la familia que encontraron rápidamente, gracias, y esto entrecomillado, al rastreo satelital. Muy sospechoso cada uno de los casos que involucran a Margarita Stolbizer. La expresidenta de Aerolíneas Argentinas admitió haber sido desplazada en malos términos, luego de varios meses de haber sido despedida de la conducción de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas. Isela Constantini admitió que su plan era hacer crecer la compañía, aunque en los planes del presidente Mauricio Macri estaba la intención de destruirla. Su desplazamiento no fue consensuado, como dijeron en la Casa Rosada. Incluso lo admitió en el canal del cable del diario derechista y oficialista La Nación. Constantini había tenido un importante desempeño en el rescate de General Motors Argentina, que a diferencia de su casa central fue rescatada merced a la colaboración del Estado, esto es, durante el gobierno peronista de Cristina Fernández. Eso la posicionó como una gran dirigente empresaria, efectiva en términos que tomaron dimensión internacional, atendiendo que la casa central quebraba y la sucursal en Argentina gozaba de buena salud. Claro, por supuesto, con el apoyo del Estado Nacional. Aparentemente Macri tiene la clara intención de requebrajar Aerolíneas Argentinas, que se encontraba en su mejor momento desde la renacionalización. De esa manera abriría el juego el ingreso de las empresas low cost, a las que les va cediendo las rutas más rentables. Las beneficiadas, ustedes se imaginan, son Avianca, que pertenece al presidente, y Flybondi, que pertenece al vicejefe de gabinete Quinta. Constantini fue despedida por el ministro Guillermo Dietrich, dueño de la mayor cadena de concesionarias de automóviles con el mismo apellido. En la Tupac Amaru, los hijos de los trabajadores gozan gratuitamente de actividades recreativas en parques, piletas, polideportivos y espacios culturales. Se construyeron 21 polideportivos con piletas, 2 piletas climatizadas, un parque acuático, un centro cultural y un área. Por todo esto, hoy Milagro Sala está privada de su libertad. Es una presa política sin ningún tipo de dudas. Por eso, en nombre de la democracia, de las libertades, también exijo la libertad de Milagro Sala. Seguimos en la información local que está candente, no nos da tregua. Y fíjense las vueltas de la vida. Durante la campaña presidencial del año 2015, los principales medios de comunicación del establishment convirtieron en simbólica una imagen de empleados contando dinero como en cualquier otra financiera. Pero como esa financiera pertenecía al empresario santacruceño Lázaro Báez, todos imaginaban que era para funcionarios kirchneristas. Una investigación del sitio web Nuestras Voces demostró que en realidad era para la empresa IEXA, propiedad del hoy presidente Mauricio Macri. Báez e Ignacio Cacaterra, que es el testaferro de Mauricio Macri, compartían la misma dirección fiscal, Manuela Sáenz 323, octavo piso, y fueron socios en una cantidad considerable de obras públicas. Incluso el primo del presidente fue el mayor contratista, aunque la justicia macrista apuntó al Patagónico, que estaba en el lugar 20, dejando a cubierto al líder del PRO. En los últimos allanamientos, el fiscal de ultraderecha, Guillermo Marijuán, quien viaja regularmente a Estados Unidos con todos los gastos pagos por fundaciones norteamericanas que desconocemos el origen, buscó alcanzar la mayor cantidad de documentos, o sea, llegó un rato después, para ver si podía quedarse él con los documentos, pero le habían ganado de mano y de allí se llevaron cierta documentación que compromete al propio presidente. Marijuán llegó tarde. La semana pasada, obviamente, lo que buscaba era llegar antes que el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La denuncia contra la autodenominada financiera SGI, o la Rosadicta como se la conocía, por parte de Lázaro Báez la tenía desde el año pasado, pero nunca la allanó. Salió corriendo cuando vio que un juez, Marcelo Martínez, salió hacia allí. Marijuán salió corriendo cuando llegó tarde y no pudo cubrir
a su jefe político, que es obviamente Mauricio Macri. Por lo tanto, la documentación está en otro juzgado. Esperemos que no ocurran cosas graves. El nuevo canciller, nos referimos a Faurier. Bueno, encargado de las relaciones exteriores, tiene un pasado un tanto difícil. El flamante ministro del gobierno macrista tuvo un pasado de relaciones espurias con el régimen menemista, junto a Ramón Hernández, secretario privado de Carlos Menem, quien constituyó una sociedad comercial con dirección fiscal en un hotel del centro porteño, y recordemos que le gestionó un pasaporte especial para pasar cualquier aduana. Faurier, de quien se sospecha pertenece a los grupos masones del servicio diplomático, le dio un documento especial a Hernández en un momento en el que el gobierno de Menem era sospechado de tráfico de maletas, presuntamente con dinero o drogas. En ese momento ocupaba un importante cargo en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Funcionario de Eduardo Duhalde y viceministro de Carlos Rucauf, constituyó una sociedad comercial con Hernández, justamente con sede legal en un hotel, el Hotel Alvear del centro porteño. La excusa es que querían poner un restaurante en el hipódromo de Palermo, y por supuesto en un momento en el que él mismo también era investigado. Relaciones un poco turbias y espurias la de este Faurier. Cuando fue la ceremonia de jura, el presidente Mauricio Macri, quien tiene un plan para quitar los derechos laborales de los trabajadores argentinos, aprovechó para empezar a disparar con una forma muy poco propia de un jefe de Estado, cargo que le queda deliberadamente grande. Escuchemos lo que dijo. Enfocan decir, señores, si estás en tú, es porque ya sabemos que no vas a llevarte la pelota con la mano, que no vas a hacer trampa al sistema, que nos vas a ahorrar un montón de tiempo, porque el tiempo es escaso. Por más que la medicina mejora y la longevidad aumenta, el tiempo siempre es escaso. Entonces, todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida, nos llevó a perder tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas. Enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, el que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio de ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo, porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos. Entonces yo creo que hemos hecho un montón, realmente un montón, y quiero realmente a este punto agradecerle y pedir un aplauso a todos. Bueno, uno no sabe bien a qué aplaude, ahí salió y Malcorra, realmente una incoherencia total, muy poca altura para la del jefe del Estado. En este tema donde, reiteramos, se empieza a avanzar para terminar con los derechos laborales. La pena es que, lamentablemente el bloque de Frente para la Victoria peronista no pudo, emitió una respuesta a Héctor Recalde, pero está mal, muchachos, está muy mal el audio, así que lamentablemente no lo podemos sacar al aire. Pero básicamente lo que Recalde manifestó, a quien ha sido acusado, Recalde es uno de los abogados laboralistas más prestigiosos de la actualidad. Recordemos que fue el asesor de la CGT durante muchísimos años, fue mano derecha inclusive de Hugo Moyano, cuando todavía Moyano se encontraba dentro del proyecto nacional y popular. Y el hecho de ir, demonizando los juicios laborales es parte del ataque que el gobierno nacional está realizando contra la parte de los derechos. Concretamente, ya el gobierno denunció a 4
a 5 jueces de fuero laboral, 4 camaristas y una jueza provincial, quienes han recibido el pedido de juicio político por no fallar en línea con el criterio del Ejecutivo, que está a favor de los empresarios, pero en contra de los trabajadores. Esperemos que esto la gente lo sepa cuando vaya a votar, ¿no? Que este no es obviamente un gobierno, digamos así, a favor de los trabajadores. Recalde básicamente dijo: las de Macri son declaraciones de parte, es un empresario en la presidencia. Manifestó por otra parte tal vez sea resentimiento personal, porque cuando era presidente del Correo le hice una causa y se la ganamos. Bueno, este es un gobierno que rompe las huelgas, no respeta el convenio laboral. Recordemos que le han descontado los días de paro a los trabajadores de la educación, violentando lo que son los derechos laborales. Pero bueno, así se mueve la derecha cuando es gobierno. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Página gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Página gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Vamos por otra parte con más información, siempre en el plano regional. Ahora nos vamos al resto de nuestro continente. En Venezuela, la acción desestabilizadora y, digamos así, pro golpe que están llevando adelante sectores de la ultraderecha con claro apoyo de los sectores reaccionarios de todo el continente, incluido el gobierno argentino, pero fundamentalmente la embajada norteamericana, sigue viendo con favor cómo se destruyen cosas públicas. Entre ellos hubo también un ataque al Ministerio de Vivienda de Venezuela. Por 15ª ocasión, la sede del Ministerio de Vivienda, ubicada en el municipio de Chacao, fue atacada la tarde del pasado lunes por grupos violentos de la oposición. Escuchamos el informe de nuestros colegas de Telesur. El Ministerio de Vivienda amanece con los restos evidentes de la violencia: ventanas rotas, cristales por el suelo y la huella de los cócteles Molotov en las paredes. Fueron más de 3 horas de ataque que terminaron con 1.115 personas evacuadas. De ellas, 45 eran niños, algunos bebés que no superaban los 11 meses. La puerta principal del Ministerio de Vivienda fue brutalmente atacada durante la jornada de ayer. Vemos cómo a estas horas los operarios están comenzando con la reconstrucción. Vemos también los impactos en estas cristaleras por parte de rolines lanzados con resorteras. Los grupos de choque consiguieron entrar hasta aquí porque rompieron la verja de la puerta principal y consiguieron caminar hasta este punto, atravesar el lobby y llegar hasta los torniquetes. Fue entonces cuando llegó la Guardia Nacional y comenzó la dispersión. El ataque comenzó a primera hora de la tarde, cuando un grupo de entre 100 y 200 encapuchados opositores comenzó a atacar la institución. Se trata de la vez número 15 que este ministerio sufre algún tipo de atentado violento por parte de la derecha. El ministro Manuel Quevedo culpa a la oposición venezolana del ensañamiento contra este órgano del Estado. Nosotros hacemos responsable de todas estas actividades, de estas células terroristas, al señor Julio Borges, quien, al no poder destruir la gran misión Vivienda de Venezuela a través de allí de una privatización, viene con la violencia física. Y junto a Borges, Quevedo culpa también al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, al que acusa de no hacer nada para impedir el ataque a estos cientos de trabajadores que hoy han vuelto a sus puestos de trabajo. Todavía emocionados y con el susto en el cuerpo, relataban cómo reaccionaron en los momentos más críticos. Automáticamente subir los pisos, buscando gente piso por piso, rescatando a cada uno de ellos, y bueno, me tocó cargar a personas mayores, nuestros propios compañeros desmayados, mujeres, niños, en sí todo, o sea, cargarlos hasta el piso 18, donde nos está esperando la esposa del ministro. Bueno, lamentablemente sigue más el informe
el daño de estos agitadores, ¿no? Muchos de ellos son sicarios colombianos, panameños y propiamente venezolanos también, que con el dinero que la Embajada de Estados Unidos, grupos empresarios y los agitadores del continente, incluido el gobierno argentino, están tratando de desestabilizar, no quieren dejar ni respirar a la legítima y democrática revolución bolivariana. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa, ¿qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Sikus, libros para una cultura de la integración. sikus.org.ar. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Cerramos con el deporte. Ya los campeonatos de ascenso se van cerrando. En la primera B, el Deportivo Morón salió campeón, venció 2-1 a Platense. Bueno, el equipo dirigido por Walter Otas consiguió el ascenso a la primera B nacional. En la primera C, Sacachispas, un equipo de Flores Sur, al que supe relatar de muy pequeño y del cual mi querido viejo Orlando fue uno de sus artífices, Estaba a 2 cuadras de donde yo he nacido, más allá que quien les habla es hincha de su clásico rival, el Deportivo Riestra. Pero bueno, Sacachispas, ese club clásico que fue inmortalizado por la historia y la historieta también que publicara la revista Villiquen y el gráfico hecha por Borocotó padre, ¿no? La famosa pelota de trapo que incluso se llevó al cine. Bueno, Sacachispas ha salido campeón de la primera C. Y en la primera D también hay un campeón, es Ituzaingó. Como visitante, el conjunto de Diego Ayoroa venció 2-1 a Liniers y consiguió el ascenso a la primera división C. En la primera A, ustedes saben, Boca Juniors le lleva 4 puntos a River, quedan 3 fechas. Boca podría llegar a consagrarse campeón este próximo fin de semana cuando enfrente a Aldo Civi, si es que River pierde su partido ante Racing. Señores, nada más. Un programa importante y con muchísimas noticias. En la operación técnica, Raúl de Sousa. La producción periodística, Raúl Asamblau, Andrés Pescara y Parley Simpson. Quien les habló, Daniel Docampo Espada. Le decimos muchísimas gracias. Muy buenos días, muy buenas noches. Depende en qué momento usted nos escuche en el Gigante de la Semana por Radio Mundus. Chao. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, Internet. Radio Mundus. Radio Mundus presentó El Gigante de la Semana. Conducción, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Asamblau. Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus.